Aquella ventana del baño me mostró la escena más dolorosa que una mujer puede presenciar. Y no era lo que ustedes están imaginando. Mi nombre es Sebastiana. Tengo 97 años de edad, y esta historia que voy a contar sucedió hace más de 60 años, cuando yo todavía era una mujer joven de apenas 35 años, casada hace 15 años con un hombre que yo pensaba que conocía como la palma de mi mano. Antes de continuar, quisiera pedirles un favorcito a ustedes que me están escuchando ahora. Si pueden dejar un like en este video, se los agradezco de corazón. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela, también para ayudarme a continuar compartiendo estas historias de vida. Y cuéntenme aquí, en los comentarios, desde dónde me están viendo. Quiero saber si hay gente de todo México y América Latina escuchándome. Bueno, voy a empezar desde el principio porque esta historia necesita ser contada bien, con todos los detalles para que ustedes entiendan el dolor que sentí y la fuerza que necesité tener. Era 1962. Yo vivía en un rancho pequeño en el interior de Guanajuato, cerca de San Miguel de Allende. La casa era sencilla, de adobe, con piso de tierra en la cocina y en las áreas de servicio, pero tenía piso de madera en los cuartos y en la sala. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidad. Mi marido Rogelio cuidaba de algunas cabezas de ganado y de un pedazo de tierra donde sembrábamos maíz, frijol y chile. Yo cuidaba de la casa, de las gallinas, del huerto y de nuestros 3 hijos. Mis niños eran mi vida. El mayor, Fernando, tenía 8 años. El de en medio, Roberto, tenía 6. Y la más chiquita, mi Carmencita, tenía apenas 4 añitos. Eran niños sanos, obedientes, que me ayudaban en lo que podían y llenaban aquella casa de alegría. Yo era feliz, o al menos creía que lo era. Rogelio nunca fue hombre de mucha plática, pero tampoco me faltó al respeto. Trabajaba duro, regresaba a casa todas las tardes, cenaba, jugaba un poco con los niños y después se sentaba en el banco del portal a fumar su cigarro. Era una vida tranquila, predecible, sin grandes emociones, pero era mi vida, y yo me conformaba con aquello. Todo empezó a cambiar en marzo de aquel año. Mi hermana menor, Mercedes, vino a vivir con nosotros. Mercedes tenía 28 años y acababa de terminar un noviazgo de 3 años. El muchacho con quien se iba a casar desistió del matrimonio una semana antes de la fecha señalada. Fue un escándalo en la familia. Mi hermana quedó destrozada, avergonzada, sin rumbo. Mis padres ya no la querían en casa. Decía mi papá que ella traía vergüenza para el nombre de la familia, que la gente murmuraba a sus espaldas en la iglesia. Fue Rogelio quien sugirió que ella viniera a vivir con nosotros. «Pobrecita de Mercedes», dijo. «No tiene culpa de haber sido dejada plantada. Nosotros tenemos espacio aquí. Ella puede ayudarte con los niños y con la casa». Yo pensé que era bonito de su parte. Pensé que era bondad, compasión. Qué buen hombre tenía, ¿no es cierto? Un hombre que acogía a mi hermana desgraciada, sin quejarse, ofreciéndole techo y comida. Le arreglamos un cuartito en la parte de atrás de la casa. Era un cuarto pequeño que usábamos para guardar provisiones, pero lo limpiamos todo. Colocamos una cama vieja, un baúl para su ropa y una mesita con una veladora. No era un lujo, pero era digno. Mercedes llegó una tarde de viernes con 2 maletas de ropa y los ojos rojos de tanto llorar. Abracé a mi hermana, sentí lástima por ella. Ella era bonita. Siempre fue más bonita que yo. Tenía cabello largo y lacio, ojos claros, cintura delgada. Yo entendía por qué su novio se había interesado en ella, pero tampoco entendía por qué había desistido del matrimonio. «Quédate tranquila», le dije. «Aquí eres bienvenida. Esto te ayudará a pasar el tiempo y pronto olvidarás esta tristeza». Los primeros días, Mercedes casi no salía del cuarto, lloraba mucho, casi no comía, pero poco a poco se fue animando. Empezó a ayudar en la cocina, a cuidar de las gallinas, a jugar con los niños. Carmencita adoró tener a la tía viviendo con nosotros. «Tía Mercedes es bonita como una princesa», decía. Rogelio también fue muy atento con mi hermana.
Conversaba con ella al final del día. Le preguntaba si necesitaba algo. Le traía frutas de la huerta. Yo pensaba que todo aquello era muy gentil de su parte. Qué suerte la mía de tener un marido tan bondadoso. Qué tonta fui. Las cosas empezaron a ponerse extrañas unos 2 meses después de que Mercedes llegó. Rogelio empezó a levantarse a medianoche. La primera vez que sucedió, ni siquiera lo extrañé mucho. Se movió en la cama, gimió bajito y dijo: «Sebastiana, creo que comí algo que me cayó mal. Tengo un dolor de panza terrible». «¿Quieres que te haga un té de manzanilla?», le pregunté todavía somnolienta. «No hace falta, voy al baño. Debe pasar». Se levantó, encendió la veladora que quedaba en la mesita de noche y salió del cuarto. Yo volví a dormir. Cuando desperté por la mañana, él ya estaba durmiendo a mi lado de nuevo. Ni siquiera recordé bien el episodio de la noche. Pero entonces sucedió otra vez y otra vez y otra vez. Todas las madrugadas, siempre alrededor de las 2 de la mañana, Rogelio despertaba quejándose de dolor de panza, siempre la misma excusa, siempre el mismo horario. Tomaba la veladora, iba hasta el baño que quedaba en la parte de atrás de la casa, cerraba la puerta por dentro y se quedaba allí por más de 1 hora. Al principio, realmente pensé que tenía algún problema de intestino. Le hice té de hierbabuena, de manzanilla, de epazote. Evité hacer comida muy condimentada o grasosa, pero nada servía. Todas las madrugadas allá iba él al baño. Fue en la 3ª semana que empecé a sospechar. Primero porque Rogelio nunca había tenido ningún problema de panza. En 15 años de matrimonio, nunca lo había visto quejarse de dolor de estómago o de intestino. Comía de todo, tenía estómago de fierro. Segundo, porque cuando regresaba del baño estaba diferente. Yo fingía estar dormida, pero me quedaba prestando atención. Cuando se acostaba de nuevo a mi lado, yo sentía un olor diferente en él, un olor a jabón, a agua, a colonia, como si se hubiera lavado todo, se hubiera perfumado, y su cabello estaba mojado, peinado hacia atrás. ¿Quién se baña y se perfuma a media madrugada por un dolor de panza? Empecé a observar mejor durante el día. Rogelio estaba diferente, más vanidoso. Pasó a cuidar más de su apariencia, a cortar el cabello con más frecuencia, a usar camisas más limpias y bien planchadas. También estaba más distraído. Cuando yo le hablaba, parecía que no estaba poniendo atención. Vivía en las nubes. Y había otra cosa. Empezó a salir más de casa durante el día. Decía que iba a revisar las cercas, que iba a comprar algo en la tienda de don Joaquín, que iba a visitar al compadre José, pero tardaba horas en regresar. Y cuando regresaba, venía con esa misma mirada distante. Empecé a preguntarme si no estaría con otra mujer. La idea me daba náuseas, pero mientras más pensaba, más sentido tenía. Un hombre casado hace 15 años, de repente cuidando de su apariencia, saliendo de casa, perfumándose a media madrugada. Pero, ¿quién podría ser? En nuestra región todo el mundo se conocía. Si Rogelio estuviera teniendo un romance con alguna mujer de los alrededores, yo ya habría escuchado chismes. Las comadres contaban todo. Intenté hablar con él una vez. «Rogelio», dije mientras preparaba el desayuno, «andas muy extraño. ¿Está pasando algo?». Él ni levantó los ojos del plato. «¿Extraño cómo?». «No sé, andas saliendo mucho, distraído, y esos dolores de panza todas las noches». «¿Qué quieres insinuar, Sebastiana?». Me miró con una dureza que nunca había visto en esos ojos. «Nada, solo estoy preocupada». «Pues quédate callada y deja de inventar cosas en tu cabeza». «Yo trabajo todo el día en este rancho. Regreso cansado y todavía tengo que escuchar interrogatorios». Se levantó de la mesa, tomó su sombrero y salió dando un portazo. Me quedé ahí parada, con el corazón apretado. Rogelio nunca me había tratado de esa forma. Nunca había alzado la voz conmigo, nunca había sido grosero. Fue ese día que tuve la certeza. Había algo muy malo sucediendo. Empecé a prestar atención a todo, a cada detalle, a cada movimiento suyo. Y fue ahí que me di cuenta de otra cosa extraña. Rogelio y Mercedes casi no se hablaban delante de mí.
Esto puede parecer una tontería, pero piénsenlo bien. Al principio, cuando Mercedes llegó, Rogelio conversaba con ella, le preguntaba cómo estaba, era atento, pero ahora apenas se dirigían miradas durante el día. Él trataba a mi hermana como si fuera invisible, y ella también evitaba estar cerca de él. ¿Por qué será? Una noche estaba acostada al lado de Rogelio esperando. Sabía que pronto se levantaría con la excusa de siempre. Y no tardó. 2 de la madrugada en punto, empezó a moverse. Otra vez este dolor maldito, masculló. ¿Quieres que vaya contigo?, pregunté. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer en el baño, Sebastiana? Déjame ir solo. Tomó la veladora y salió. Escuché sus pasos por la casa, escuché la puerta del baño cerrarse. Escuché el pasador siendo jalado. Me quedé ahí acostada en la oscuridad con el corazón latiendo fuerte. Algo dentro de mí decía, levántate, ve a ver qué está haciendo. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? No lo sabía. Miedo de descubrir algo que me fuera a destruir, tal vez. Me quedé media hora más acostada, inmóvil, hasta que escuché la puerta del baño abrirse. Los pasos de Rogelio regresando. Entró al cuarto, apagó la veladora y se acostó de nuevo. Ese olor a jabón, a agua de colonia, el cabello mojado. Y fue esa noche, acostada al lado de aquel hombre que ya no reconocía más, que tomé una decisión. Iba a descubrir qué estaba haciendo en aquel baño todas las madrugadas, aunque eso me matara de dolor. Pasé los días siguientes como un fantasma dentro de mi propia casa. Fingía normalidad, preparaba las comidas, cuidaba de los niños, barría el piso, lavaba ropa en el lavadero, pero mi cabeza estaba lejos, estaba planeando. Necesitaba descubrir qué hacía Rogelio en aquel baño todas las madrugadas, y necesitaba descubrirlo pronto, antes de que la duda me volviera loca de una vez. El baño quedaba en la parte de atrás de la casa, en una construcción que Rogelio había hecho unos 5 años antes. Antes de eso, usábamos una casita allá al fondo del patio, lejos de la casa principal. Pero cuando Fernando nació, Rogelio dijo que quería más comodidad para la familia. Entonces él mismo construyó aquel baño con sus propias manos. Tenía un excusado, una tina para baño, un espejo pequeño colgado en la pared y una ventana estrecha que daba al patio trasero cerca del gallinero. Aquella ventana era alta, casi a la altura de mi hombro. Durante el día la dejábamos abierta para ventilar. Por la noche, Rogelio siempre la cerraba. Fue en aquella ventana que pensé, si salía por la puerta de la cocina despacito, conseguiría llegar hasta atrás sin ser vista. El patio tenía algunos árboles frutales, tenía el gallinero, tenía el tendedero donde extendíamos ropa. Si me acercaba por el lado de la casa, conseguiría mirar por la ventana del baño sin que él me viera. La idea me aterrorizaba. Nunca había espiado a nadie en mi vida. Siempre fui mujer derecha, de confiar en las personas, de creer en la palabra dada, pero aquella situación me estaba consumiendo por dentro. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Esperé que llegara la noche indicada. Era un jueves, lo recuerdo hasta hoy. Jueves, día 17 de mayo de 1962. Había llovido durante la tarde y la noche estaba fresca, con olor a tierra mojada. Los niños durmieron temprano, cansados de jugar en el patio. Mercedes también se recogió temprano a su cuartito, justo después de la cena. Rogelio y yo nos quedamos un rato en la sala, él leyendo un periódico viejo que había conseguido en el pueblo, yo fingiendo coser un dobladillo del pantalón de Fernando. Pero mis dedos temblaban tanto que me piqué el dedo con la aguja 2 veces. A las 9:30 de la noche nos fuimos a acostar. Rogelio apagó la veladora del cuarto y se volteó de lado, de espaldas a mí. En pocos minutos ya estaba roncando. Yo me quedé ahí acostada, mirando al techo oscuro. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que despertara solo de escucharlo. Esperé horas. Escuchaba el reloj de la sala dando las horas. 10 campanadas, 11, medianoche, 1 de la madrugada. Mi cuerpo estaba tenso, rígido. Cada músculo dolía de tanta tensión.
1:30 de la madrugada fue cuando Rogelio empezó a moverse. Se volteó en la cama, soltó un suspiro, después empezó a sentarse despacio. Yo cerré los ojos rapidito, fingí estar dormida profundamente. Lo escuché encender la veladora. La luz tenue iluminó el cuarto. Lo escuché calzándose los guaraches. «Maldito dolor de panza», murmuró bajito, como si estuviera hablando solo. Sus pasos salieron del cuarto. Escuché la puerta cerrarse despacito. Lo escuché cruzando la casa. Escuché la puerta del baño cerrarse. Escuché el pasador siendo jalado por dentro. Esperé unos 2 minutos más. Mi corazón estaba disparado, las manos sudaban frío. Me levanté de la cama con todo el cuidado del mundo. No encendí ninguna veladora. Conocía aquella casa con los ojos cerrados. Sabía dónde pisar para que el piso no crujiera. Tomé mi rebozo que estaba colgado en la silla y lo puse sobre los hombros. La noche estaba fría. Descalza, crucé el pasillo. Pasé por la puerta del cuarto de los niños, todos durmiendo. Gracias a Dios. Llegué a la cocina. La puerta trasera estaba entreabierta, no cerrada con llave. La abrí despacito. El chirrido de las bisagras me hizo congelar, pero nadie despertó. Salí al patio. El piso estaba mojado de la lluvia de la tarde. El pasto frío y húmedo tocaba mis pies descalzos. Había luna aquella noche, casi llena, que iluminaba todo con una luz plateada medio fantasmagórica. Conseguía ver los árboles, el gallinero, el tendedero, y conseguía ver la luz tenue de la veladora por la ventana del baño. Mi cuerpo temblaba. No sé si era de frío o de miedo, probablemente de ambos. Empecé a caminar despacito, pegada a la pared de la casa, hasta llegar más cerca del baño. Mis pies se hundían en el lodo, pero no hacía ruido. Parecía que estaba flotando, como si todo aquello fuera una pesadilla. Llegué cerca de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la pulsación en el cuello, en las sienes, en las muñecas. Me pegué a la pared de adobe, helada y húmeda. Respiré hondo. Después, despacito, me asomé por la ventana. Lo que vi en ese momento cambió mi vida para siempre. Rogelio estaba de pie, de frente al espejo pequeño que quedaba pegado en la pared. Se había quitado la camisa y estaba lavándose con agua de la tina. Pasó el trapo mojado por la cara, por el cuello, debajo de los brazos. Después tomó un pedazo de jabón y se enjabonó todo el cuerpo, como quien va a salir a una fiesta. Se secó con una toalla, tomó la camisa que se había quitado y se la puso de nuevo. Pero era una camisa diferente, más bonita, más nueva, que yo nunca le había visto usar. ¿De dónde había sacado esa camisa? Después tomó un frasquito pequeño que estaba arriba del estante al lado de la tina. Agua de colonia. Se la puso en la cara, en el cuello. El olor llegó hasta mí por la ventana abierta. Entonces tomó el peine que guardaba en el bolsillo del pantalón y se peinó el cabello con cuidado, mirándose en el espejo, arreglando cada mechón. Parecía un muchacho arreglándose para encontrarse con su novia. Pero no fue eso lo que me impactó. Fue lo que vino después. Rogelio se agachó, levantó una tabla suelta del piso del baño. Yo ni siquiera sabía que había una tabla suelta ahí. Levantó la tabla y sacó de adentro un envoltorio de tela. Colocó el envoltorio arriba del borde de la tina y lo abrió. Incluso desde lejos, por la luz tenue de la veladora, conseguí ver lo que era. Dinero. Mucho dinero. Había billetes de 10, de 20, de 50 pesos. Había monedas. Había más dinero ahí del que yo veía en un año entero. Tal vez más dinero del que había visto en toda mi vida. Rogelio empezó a contar los billetes, separándolos en pilas. Sus labios se movían, haciendo cuentas. Después tomó un papel doblado que estaba junto con el dinero y leyó, frunciendo el ceño. Se quedó así unos 10 minutos contando dinero, leyendo aquel papel. Después guardó todo de nuevo en el envoltorio de tela, lo cerró bien cerrado y lo colocó de vuelta debajo de la tabla del piso. Mi mente estaba corriendo. ¿De dónde había venido ese dinero?
¿Por qué Rogelio lo estaba escondiendo de mí? ¿Qué era ese papel que estaba leyendo? Pero la respuesta a esas preguntas vino de una forma que jamás imaginaría. Rogelio apagó la veladora. Yo me encogí contra la pared, conteniendo la respiración. Pensé que iba a regresar adentro de la casa, a nuestro cuarto, pero no fue eso lo que sucedió. Escuché la puerta del baño abrirse. Vi su silueta saliendo, pero en vez de ir hacia la casa, fue para el otro lado, para el fondo del patio, hacia donde quedaba el cuartito de Mercedes. Sentí mi estómago revolverse. No, no podía ser, pero era. Me quedé ahí parada, pegada a la pared del baño, observando. La luna iluminaba todo. Yo conseguía ver perfectamente. Rogelio caminó hasta la puerta del cuartito de mi hermana. Tocó despacito una vez, 2 veces. La puerta se abrió. Mercedes estaba ahí, en el umbral de la puerta. Ella estaba usando un camisón blanco, el cabello suelto cayendo por los hombros. Incluso desde lejos, yo conseguía ver que se había arreglado, que se había preparado para ese momento. Rogelio entró en el cuartito. La puerta se cerró detrás de él. Yo me quedé ahí en medio del patio mojado, descalza, temblando de frío y de shock. Mi marido, mi hermana, las 2 personas en quienes más confiaba en el mundo, las 2 personas que yo había acogido, cuidado, amado. Sentí mis piernas flaquear. Me senté en el piso mojado, ahí mismo, entre las gallinas y el huerto. Puse las manos en la boca para ahogar el sonido. Quería gritar, quería llorar, quería correr hasta aquel cuartito, romper la puerta y arrancarles los ojos a los 2, pero no conseguía moverme. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, tal vez 15 minutos, tal vez media hora. El tiempo se había detenido. Entonces la puerta del cuartito se abrió de nuevo. Rogelio salió, pero no estaba solo. Mercedes salió con él. Los 2 se quedaron ahí parados, conversando bajito. Yo no conseguía oír lo que decían, pero conseguía ver los gestos. Lo vi tomándole la mano. La vi apoyando la cabeza en su hombro. Lo vi pasando la mano por su rostro con cariño, con el mismo cariño que un día él había pasado la mano por mi rostro. Después le entregó algo, un papel doblado. Ella lo tomó, lo abrió, lo leyó rapidito y sonrió. Sonrió. Mi hermana sonrió feliz mirando ese papel. Él le dio un beso en la frente. Ella besó su boca. Y fue en ese momento que entendí todo. No era solo un romance, no era solo una traición de una noche, un momento de debilidad, un error. Aquello era una relación. Se amaban, o al menos pensaban que se amaban. Y ese dinero escondido, ese papel que él había leído, ese papel que acababa de entregarle, ellos estaban planeando algo grande. Rogelio se despidió de ella y regresó hacia la casa. Mercedes se quedó en la puerta del cuartito un rato más, mirando el papel en su mano con esa sonrisa en el rostro. Después entró y cerró la puerta. Yo necesitaba salir de ahí. Necesitaba regresar adentro antes de que él notara mi ausencia. Me levanté del piso con dificultad. Mis piernas estaban dormidas de frío y de estar sentada en la tierra mojada. Regresé a la cocina como pude, tropezando, casi cayendo. Cerré la puerta trasera, crucé la casa en la oscuridad. Cuando llegué al cuarto, Rogelio todavía no había regresado. Probablemente había ido al baño de nuevo para deshacer las evidencias, para quitarse el olor de Mercedes de encima. Me quité el rebozo empapado, lo tiré en un rincón cualquiera, me acosté en la cama, jalé la cobija hasta la barbilla. Mi cuerpo temblaba descontroladamente. Escuché sus pasos llegando. Lo escuché entrando al cuarto. Lo escuché quitándose los guaraches. Sentí el colchón hundirse cuando se acostó a mi lado. Escuché su respiración volviéndose más calmada, más profunda. En pocos minutos estaba durmiendo. ¿Cómo conseguía dormir? ¿Cómo conseguía acostarse a mi lado después de haber salido de los brazos de mi hermana y dormir tranquilo como si nada hubiera sucedido? Yo me quedé ahí toda la noche, con los ojos abiertos, mirando el techo. Mi ropa estaba mojada, mis pies sucios de lodo, pero ni siquiera me importaba. Mi cabeza no paraba.
Las imágenes de aquella noche pasaban y repasaban en mi mente como una película maldita. Rogelio arreglándose, el dinero escondido, él entrando al cuartito de Mercedes, los dos besándose, el papel, la sonrisa de ella. Cuando el sol empezó a salir, todavía estaba despierta. Me levanté de la cama como una muerta en vida. Rogelio todavía dormía profundamente. Me cambié de ropa, me puse un vestido limpio, me amarré el cabello, me lavé la cara en la tina que quedaba en el cuarto. Me miré en el espejo pequeño que tenía. La mujer que me miraba de vuelta tenía ojos hundidos, hinchados, con ojeras moradas. Tenía arrugas que nunca había notado antes. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Fui a la cocina a preparar el desayuno. Encendí el fogón de leña, puse la olla con agua, saqué el café, saqué las tortillas que habían sobrado del día anterior. Todo mecánico. Mi cuerpo se movía solo mientras mi cabeza estaba lejos. Fernando fue el primero en despertar. Entró a la cocina frotándose los ojos. «Mamá, ¿puedo desayunar?» Le di café con leche. Le unté mantequilla a una tortilla. Comió feliz, balanceando las piernitas en la silla. Después vinieron Roberto y Carmencita. Les di café a los tres. Conversaban entre ellos, reían, peleaban por el último pedazo de pan dulce. Niños siendo niños. Ellos no sabían nada, no sospechaban nada. Para ellos, ese era solo un día normal más. Rogelio apareció en la cocina ya vestido para el trabajo. «Buenos días». Yo no respondí. Puse una taza de café frente a él. Lo tomó en silencio. Mercedes fue la última en aparecer. Entró a la cocina bostezando, con el cabello despeinado, usando un vestido sencillo de algodón. «Buenos días a todos». Los niños respondieron. Rogelio apenas asintió con la cabeza. Yo la miré bien a los ojos, esos ojos claros, bonitos, que siempre habían parecido tan inocentes. Ella sostuvo mi mirada por un segundo. Después desvió la vista, tomó una taza y se sirvió café. ¿Acaso sabía? ¿Acaso se había dado cuenta de que yo había visto todo? No. Estaba demasiado calmada, demasiado tranquila. Ellos no sabían nada. Pensaban que habían sido astutos, cuidadosos, que yo era demasiado tonta para darme cuenta. Y tal vez realmente había sido tonta hasta ese momento, pero ya no lo era más. Esa mañana, mientras lavaba los platos del desayuno y veía a Rogelio salir a trabajar y a Mercedes jugando con Carmencita en el patio, tomé una decisión. No iba a confrontarlos, no iba a gritar, no iba a llorar frente a ellos. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando. Iba a descubrir de dónde había venido ese dinero, qué decía ese papel, qué pretendían hacer. Y cuando supiera todo, cada detalle, cada mentira, cada traición, ahí sí iba a actuar. Pero iba a actuar a mi manera, en el momento correcto, con inteligencia. Porque una cosa había aprendido en esa noche terrible. El dolor no mata, la traición no mata. Lo que mata es seguir siendo tonta, y yo no iba a hacerlo más. Los días que siguieron a esa noche fueron los más difíciles de mi vida. No por el dolor, ese ya lo estaba sintiendo, sino por la necesidad de fingir que no sabía nada. Despertaba por la mañana, preparaba café, servía a Rogelio y a Mercedes como si fueran personas normales. Veía a mi marido salir a trabajar, veía a mi hermana ayudando con los niños y necesitaba sonreír, conversar, actuar como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Hay gente que piensa que el peor dolor es descubrir una traición, pero no es así. El peor dolor es tener que convivir con los traidores, mirarlos a la cara todos los días, servir comida en la mesa, lavar la ropa y fingir que todo está bien. Eso sí corroe el alma por dentro. Pero yo tenía un objetivo ahora, y ese objetivo me mantenía de pie. Necesitaba descubrir todo, cada detalle. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Qué planeaban? ¿Cuándo pretendían ejecutar el plan? Solo así podría protegerme. Solo así podría proteger a mis hijos. Empecé a observar todo con otros ojos. En los días siguientes, noté que Rogelio estaba saliendo mucho de casa, más de lo normal. Decía que iba a revisar el ganado,
que iba a arreglar cercas, que iba a hablar con el compadre sobre comprar un becerro, pero tardaba horas. A veces salía justo después del desayuno y solo regresaba a media tarde. ¿A dónde estaba yendo? ¿Qué estaba haciendo? Una mañana, dijo que iba al pueblo a resolver unos papeles en la notaría. Pensó que yo no me había dado cuenta, pero se arregló más de lo normal. Camisa buena, sombrero limpio, hasta le puso brillo a las botas viejas. Cuando salió, fui al cuarto que compartíamos y empecé a buscar. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero sabía que tenía que encontrar algo. Abrí el cajón donde guardaba los documentos del rancho. Había escrituras, papeles de compra y venta antiguos, recibos de la feria, todo medio desordenado, del modo que Rogelio siempre dejaba las cosas. Pero había algo diferente, unos papeles más nuevos doblados al fondo del cajón. Los tomé con la mano temblando. Los abrí. Era un recibo de venta de 5 cabezas de ganado, firmado por Rogelio, fechado de 3 semanas atrás. Fruncí el ceño. Rogelio había vendido ganado y no me había contado. Teníamos 18 cabezas de ganado en total. Eran nuestro patrimonio, nuestra seguridad. Solo vendíamos cuando había necesidad urgente de dinero y aún así conversábamos antes. Seguí buscando. Encontré 2 recibos más. Uno de venta de un pedazo de tierra que quedaba en lo alto del cerro, otro de venta de aperos agrícolas, una rastra, un arado, herramientas. Sentí mi sangre helarse. Rogelio estaba vendiendo nuestros bienes, a escondidas, sin contarme nada. Y yo sabía a dónde estaba yendo ese dinero. Debajo de esa tabla, en el piso del baño. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? La respuesta vino como un golpe en el estómago. Estaba juntando dinero para huir con Mercedes. Puse los papeles de vuelta en su lugar, exactamente como estaban. No podía dejar que notara que había revisado. Regresé a la cocina con las piernas temblando. Me senté en la silla intentando respirar bien. Los niños jugaban en el patio. Mercedes estaba lavando ropa en el lavadero, cantando una canción. Cantando. Como si nada estuviera sucediendo. Como si no estuviera destruyendo la familia de su propia hermana. En los días siguientes, intensifiqué mi vigilancia. Cuando Rogelio salía, yo buscaba más documentos. Cuando Mercedes iba a la tienda a comprar algo, yo entraba a su cuartito. Fue en una de esas veces que encontré el papel. Estaba escondido dentro de una Biblia vieja que quedaba arriba de su baúl. Un papel doblado en 4. Escondido entre las páginas del libro de Salmos. Lo abrí con el corazón disparado. Era una carta escrita con la letra de Rogelio. Yo conocía esa letra porque había sido yo quien le había enseñado a escribir mejor años atrás, cuando éramos recién casados. La carta era para Mercedes y decía cosas que me hicieron querer vomitar. Escribía que la amaba, que nunca había amado a nadie de ese modo, que el matrimonio conmigo había sido un error, que solo se había casado conmigo porque mis padres tenían tierras y eso ayudaba a su familia, pero que nunca había sentido nada verdadero por mí. Decía que estaba juntando dinero, vendiendo lo que podía, que en unas semanas más tendría suficiente, que entonces huirían juntos a la Ciudad de México, que allá conseguiría trabajo en una fábrica, que comenzaría una vida nueva, lejos de todo el mundo. Decía que ella necesitaba ser paciente, que no podían levantar sospechas, que yo no podía desconfiar de nada hasta que estuvieran listos. Y al final escribía: «Cuando nos vayamos, ella se quedará con la casa y los niños». Es lo que siempre quiso de todos modos, ser madre y ama de casa. No va a extrañarme. Leí esas palabras 3 veces, 4 veces, intentando creer que aquello era real. No va a extrañarme. 15 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera construida juntos. Y para él, yo era solo alguien que no iba a extrañarlo. Doblé la carta de vuelta, la puse en el lugar exacto donde estaba. Salí del cuartito de Mercedes con los ojos ardiendo, pero sin derramar una lágrima. No iba a llorar. No todavía. Empecé a montar un plan en mi cabeza, pero antes necesitaba saber exactamente cuánto había vendido,
cuánto dinero había juntado, qué más planeaba vender, porque por la ley de esa época, todo lo que era de la familia estaba a nombre de él. Yo era apenas la esposa, no tenía derecho sobre nada. Rogelio podía vender todo, llevarse todo el dinero y yo me quedaría sin nada. Ni siquiera la casa sería mía. Así funcionaba en 1962. La mujer casada no tenía ningún poder. Era propiedad del marido, igual que los muebles de la casa. En los días siguientes, fingí un dolor de cabeza fuerte y dije que necesitaba ir a casa de la comadre Refugio a buscar un remedio casero. En realidad, fui a la tienda de don Joaquín. Don Joaquín era viejo, medio sordo, pero conocía a todo el mundo en la región. Si alguien sabía de movimientos extraños de dinero o ventas, sería él. Fingí estar buscando hilo de coser mientras conversaba con él. Poco a poco, fui sacando el tema. Escuché que Rogelio vendió unas cabezas de ganado la semana pasada. ¿Es verdad? Don Joaquín se rascó la barba grisácea. Vendió sí, doña Sebastiana, 5 cabezas buenas, al señor Aristides allá de Celaya. ¿Y esa tierra del cerro también la vendió? La vendió al sobrino de don José Antonio, el muchacho que tiene esa siembra de café. Me enteré de más ventas, herramientas, parte de la cosecha de maíz que todavía estaba guardada. Todo vendido en las últimas semanas, todo convertido en dinero. Don Joaquín me miró con cierta desconfianza. ¿Rogelio no le contó de esas ventas, doña Sebastiana? Sí, me contó don Joaquín. Solo estaba confirmando los valores. Mentí, pero necesitaba mentir. No podía dejar que nadie supiera que estaba descubriendo todo. Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Rogelio había vendido casi la mitad de lo que teníamos. Y por los valores que don Joaquín había mencionado, debía haber juntado más de 3,000 pesos. Una fortuna para la época. Dinero suficiente para que 2 personas recomenzaran la vida en la Ciudad de México tranquilamente. 3,000 pesos que también eran míos, que eran de mis niños, que habían sido construidos con mi trabajo, mi sudor. Todos esos años cuidando de la casa, del huerto, de las gallinas, ayudando en las cosechas. Pero si ellos huían, yo no vería ni un centavo de aquello. Peor, me quedaría sin casa, porque la escritura de la casa estaba a nombre de Rogelio. Si vendía la casa antes de irse, mis niños y yo nos quedaríamos literalmente en la calle. La rabia que sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. No era esa rabia caliente, explosiva, que hace que uno grite y rompa cosas. Era una rabia fría, calculada, que se iba esparciendo por mi cuerpo como hielo. Una noche, fingiendo que iba al baño, esperé que Rogelio durmiera y salí despacito por la puerta trasera. Fui hasta el baño, encendí una vela pequeña que había llevado conmigo. Con cuidado, levanté la tabla del piso. Mi corazón latía fuerte, con miedo de que despertara y me agarrara ahí. El envoltorio de tela estaba ahí. Lo tomé, lo abrí. El dinero que vi me dio la certeza. Rogelio había juntado mucho, muchísimo. Conté rápidamente. Casi 4,000 pesos. Pero además del dinero, había otras cosas dentro del envoltorio. Papeles, documentos. Tomé uno. Era un poder notarial. Rogelio había hecho un poder autorizando a un gestor en San Miguel de Allende a vender la casa a nombre suyo. La casa. Nuestra casa, donde yo había criado a mis hijos, donde había pasado 15 años de mi vida. Él iba a venderla y yo solo lo sabría cuando ya fuera demasiado tarde. Tomé otro papel. Era un boleto de autobús. 2 boletos, en realidad, de San Miguel de Allende a Ciudad de México. Fecha: 10 de junio. Miré la pared intentando calcular. Estábamos a 23 de mayo. Faltaban menos de 3 semanas. En menos de 3 semanas, Rogelio y Mercedes se irían, llevándose todo, dejándome a mí y a los niños sin nada. Guardé todo de vuelta. Puse la tabla en su lugar, apagué la vela, regresé adentro de la casa como un fantasma. Me acosté al lado de Rogelio. Él dormía tranquilo, roncando bajito. Yo me quedé mirándolo en la penumbra. Ese hombre que yo había amado, que había respetado, en quien había confiado ciegamente.
ese hombre que estaba a punto de destruirme. Pero hubo un momento ahí, en esa cama, mirando al techo en la oscuridad, que algo cambió dentro de mí. El dolor que estaba sintiendo empezó a transformarse en otra cosa, en determinación, en fuerza, porque me di cuenta de una cosa. Ellos pensaban que yo era débil, pensaban que yo era tonta, pensaban que iba a aceptar todo quieta, como una pobrecita abandonada, pero no me conocían de verdad. Yo era hija de gente del campo, gente que trabajaba de sol a sol, gente que no se rendía fácil. Mi madre había criado 7 hijos, pasando por sequías, por enfermedades, por muertes. Mi abuela había quedado viuda a los 30 años y había sacado adelante un rancho sola. Yo tenía esa sangre en las venas y no iba a dejar que 2 traidores me destruyeran. En los días siguientes empecé a actuar. Primero, necesitaba ayuda, pero no podía contarle a cualquier persona. Necesitaba ser alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarme legalmente, porque sabía que la ley no estaba de mi lado. Pensé en el licenciado Moisés. Él era abogado en el pueblo, primo lejano de mi madre, hombre serio, respetado. Si alguien podía orientarme, era él. Inventé una excusa. Le dije a Rogelio que iba al pueblo a llevar a Carmencita con la curandera, porque tenía mal de ojo. Él ni siquiera cuestionó. Fui a la oficina del licenciado Moisés, un lugar pequeño, con estantes llenos de libros gruesos de leyes. Me recibió sorprendido. «Doña Sebastiana, ¿qué milagro es este? ¿Todo bien con usted?» Cerré la puerta detrás de mí, me senté en la silla que ofreció y le conté todo. Conté de la traición, del dinero escondido, de las ventas ilegales, del plan de fuga, de los boletos de autobús, del poder notarial para vender la casa. El licenciado Moisés me escuchó en silencio, el rostro cada vez más serio. Cuando terminé, suspiró hondo. «Doña Sebastiana, usted está en una situación muy delicada. Por la ley, el señor Rogelio puede vender los bienes que están a su nombre. Usted, como esposa, no tiene derecho legal sobre esas propiedades». Sentí el piso desaparecer debajo de mis pies. «¿Entonces, no hay nada que pueda hacer?» Se quedó pensativo por un momento. «Sí hay, pero usted va a necesitar valor y va a necesitar actuar rápido». Me explicó que las ventas que Rogelio había hecho sin la anuencia de los herederos podrían ser cuestionadas, que yo podría denunciar el poder notarial como fraudulento, ya que él estaba actuando de mala fe, que si conseguía probar que estaba desviando el patrimonio de la familia, los bienes podrían ser bloqueados. Pero para eso necesitaría pruebas, y necesitaría testigos, y necesitaría actuar antes del día 10 de junio. ¿Tiene los documentos de esas ventas? Puedo conseguirlos. ¿Y puede probar que escondió el dinero? Sé dónde está escondido. Entonces aquí está lo que va a hacer. El licenciado Moisés me pasó un plan arriesgado, pero que podría funcionar. Salí de esa oficina con un papel en la mano, un papel que me daba un poco de esperanza. Pero sabía que lo más difícil todavía estaba por venir, porque para ejecutar ese plan tendría que seguir fingiendo. Tendría que mirar a la cara a Rogelio y a Mercedes todos los días, servir comida, sonreír y esperar el momento correcto. Y el momento correcto se estaba acercando. Regresé a casa esa tarde con la cabeza llena de pensamientos. El plan que el licenciado Moisés me había dado era arriesgado, pero era mi única oportunidad. Cada paso tendría que ser calculado. Un error, y Rogelio y Mercedes descubrirían todo antes de tiempo, y ahí sí estaría perdida. El primer paso era conseguir las pruebas físicas. Necesitaba los recibos de venta, los documentos y principalmente necesitaba el dinero de vuelta, porque ese dinero era mío por derecho, era de mis niños, había sido construido con años de trabajo de la familia. Pero, ¿cómo sacar todo aquello de debajo de la tabla sin que Rogelio lo notara? Pasé 2 días enteros pensando en eso, observando sus movimientos, estudiando la rutina de la casa. Rogelio se levantaba todas las madrugadas para encontrarse con Mercedes, pero solo revisaba el dinero 1 o 2 veces por semana,
siempre para contar y confirmar que estaba todo ahí. La oportunidad llegó un martes. Rogelio anunció en el desayuno que iba a Celaya a resolver un pendiente con el señor Aristides. Celaya quedaba lejos. Era casi mediodía de viaje de ida y vuelta. Saldría temprano y solo regresaría al final de la tarde. Mi corazón se aceleró. Era la oportunidad que estaba esperando. Esa mañana actué normalmente. Preparé su lonche, arreglé a los niños, di de comer a las gallinas. Vi a Rogelio montar el caballo y salir. Mercedes estaba lavando ropa en el lavadero, cantando como siempre. Esperé que pasara una hora. Después inventé que iba a casa de la comadre Refugio a buscar unos huevos que me había prometido. Dejé a los niños jugando en el patio bajo la mirada de Mercedes. Pero no fui a casa de la comadre Refugio. Di la vuelta por detrás de la casa, entré por la puerta trasera y fui directo al baño. Mis manos temblaban cuando levanté la tabla del piso. El envoltorio de tela estaba ahí, pesado, lleno. Lo tomé con cuidado, como si fuera una serpiente venenosa. Lo abrí. El dinero estaba todo ahí. 4,200 pesos, conté rápidamente. Junto estaban los papeles, el poder notarial, los boletos de autobús, algunos recibos de venta, 2 cartas que Mercedes había escrito para Rogelio. No tenía tiempo de leer todo ahí. Necesitaba ser rápida. Tomé todo el dinero, cada billete, cada moneda. Dejé apenas 50 pesos, suficiente para que pareciera que todavía había algo ahí, en caso de que Rogelio decidiera revisar antes de lo que yo esperaba. Tomé todos los papeles importantes, el poder notarial, los recibos, los boletos. Las cartas las dejé. No las necesitaba como prueba. Y si desaparecían, Rogelio podría sospechar. Puse todo dentro de la blusa. Lo amarré bien con un trapo para que no cayera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo. Volví a poner la tabla exactamente como estaba. Limpié cualquier señal de que había revisado. Salí del baño. Cerré la puerta por fuera con llave, como siempre quedaba durante el día. Crucé el patio con las piernas temblando. Entré a la casa por la puerta trasera. Fui directo a mi cuarto. Debajo de la cama había un baúl viejo que había sido de mi abuelo. Nadie nunca revisaba ahí. Estaba lleno de ropa antigua, cobijas viejas, cosas que guardábamos pero nunca usábamos. Abrí el baúl, metí el envoltorio con el dinero y los documentos bien al fondo, debajo de todo. Lo cubrí con las cobijas, cerré el baúl, respiré hondo. Listo. La primera parte estaba hecha. Salí de casa de nuevo. Esta vez realmente fui a casa de la comadre Refugio. Compré media docena de huevos, conversé de tonterías, regresé a casa. Mercedes ni siquiera se había dado cuenta de que había tardado. Estaba entretenida, jugando con Carmencita, haciéndole trenzas en el cabello. Miré a mi hermana. Ella sonreía, parecía tan inocente, tan cariñosa con mi hija. Si yo no supiera la verdad, jamás imaginaría que esa mujer estaba planeando destruir nuestra familia. Rogelio regresó al final de la tarde, cansado, quejándose del calor. Cenó, fumó su cigarro, se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la sala un rato, fingiendo coser, pero mi cabeza estaba lejos. Estaba pensando en el siguiente paso. Porque tener el dinero y los documentos no era suficiente. Necesitaba testigos. Necesitaba que otras personas supieran lo que estaba sucediendo. Porque si fuera solo mi palabra contra la de Rogelio, nadie me creería. Mujer hablando mal del marido. Todo el mundo pensaría que era invención, celos, caprichos. Necesitaba pruebas que nadie pudiera negar. El licenciado Moisés me había explicado, si conseguía reunir a la familia de Rogelio y a mi propia familia, mostrar las pruebas frente a todo el mundo, hacer una denuncia pública, ahí sí las cosas podrían cambiar. Porque en 1962, en el interior, la opinión de la comunidad valía más que cualquier ley. Un hombre denunciado públicamente por mala conducta perdía el respeto. Y sin respeto no conseguía vender nada. No conseguía hacer negocios. No conseguía vivir en la región.
Era una forma de justicia diferente, más antigua, pero funcionaba. En los días siguientes empecé a preparar el terreno. Fui a casa de mis padres. Ellos vivían en un rancho a 3 leguas de distancia. Mi papá estaba viejo, con casi 70 años, pero todavía era respetado en la región. Mi mamá era una mujer dura que no le pasaba la mano en la cabeza a nadie. Me senté con los dos en el portal de su casa y les conté todo. Mi mamá se puso pálida. Mi papá se puso morado de rabia. Mercedes. Nuestra Mercedes, con el marido de su propia hermana. La voz de él temblaba. Él siempre había defendido a Mercedes. Había estado de su lado cuando el novio desistió del matrimonio. Y ahora descubría que su hija menor era capaz de aquello. ¿Estás segura, Sebastiana? ¿Segura absoluta? Mostré los documentos que había traído conmigo. El poder notarial, los recibos de venta, los boletos de autobús. Mi papá leyó todo con los ojos desorbitados. Mi mamá lloraba bajito, limpiándose las lágrimas con la punta del delantal. Esa desgraciada, esa víbora, criar una hija así para esto. Mi mamá se levantó, entró a la casa y regresó con la Biblia de la familia en la mano. Sebastiana, jura por esta Biblia que todo esto es verdad, que lo viste con tus propios ojos. Puse la mano sobre la Biblia. Juro por Dios y por esta Biblia sagrada que vi con mis propios ojos a Rogelio entrando al cuarto de Mercedes de madrugada. Los vi besándose. Lo vi entregándole dinero. Leí las cartas que se escribieron. Todo esto es verdad. Mi papá se levantó de la silla, tomó su sombrero. Voy a hablar con los padres de Rogelio. Voy a hablar con el padre. Voy a hablar con el delegado. Esto no se va a quedar así. Detuve su brazo. No, papá, todavía no. Si lo hace ahora, él va a huir con ella antes de tiempo y no voy a recuperar nada. Necesitamos esperar el momento correcto. Le expliqué el plan que el licenciado Moisés me había dado. Mi papá escuchó frunciendo el ceño. ¿Y cuándo sería ese momento correcto? El domingo. Domingo, día 3 de junio. Vamos a hacer una reunión aquí en su casa. Vamos a llamar a toda la familia, la de él, la nuestra, los testigos, y ahí sí, frente a todo el mundo, vamos a confrontarlos. Mi mamá movió la cabeza. Va a ser un escándalo terrible. Tiene que serlo. Es la única forma de que no pierda todo, mamá. Es la única forma de proteger a mis hijos. Aceptaron. Mi papá dijo que haría las invitaciones personalmente, pero sin explicar el motivo. Diría apenas que era una reunión importante de familia. Todo el mundo vendría por respeto. Salí de la casa de mis padres más aliviada. Tenía su apoyo, tenía las pruebas, tenía una fecha. Pero todavía faltaba una semana. Una semana entera fingiendo que no sabía nada. Una semana conviviendo con esas 2 víboras bajo mi techo. Esos fueron los días más largos de mi vida. Todas las mañanas despertaba y tenía que mirar a Rogelio. Tenía que servirle café. Tenía que preguntar si había dormido bien. Tenía que sonreír cuando salía a trabajar. Y Mercedes, mi hermana. Todas las tardes venía a ayudarme en la cocina. Conversaba conmigo, me contaba historias graciosas para hacerme reír. Y yo reía. Fingía que todo estaba normal. Fingía que la amaba como siempre la amé. Pero por dentro estaba en llamas. Por dentro contaba las horas para el domingo. Hubo una noche que Mercedes se sentó conmigo en el portal después de que los niños durmieron. La noche estaba bonita, llena de estrellas. Sebastiana, quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por haberme acogido aquí, por haber sido tan buena conmigo cuando yo estaba destrozada por ese matrimonio deshecho. Eres la mejor hermana que alguien podría tener. Tomó mi mano. Su mano estaba caliente. Te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad? La miré, a esos ojos claros que parecían tan sinceros. Yo también te quiero, Mercedes. Mentí, pero mentí tan bien que ella me creyó. Sonrió, apretó mi mano y regresó a su cuartito. Me quedé ahí en el portal, mirando las estrellas, sintiendo esa mano caliente en la mía. La mano de la traidora,
de la víbora, de la mujer que estaba durmiendo con mi marido y planeando robar mi futuro. ¿Cómo conseguía mirarme a los ojos, decir que me quería y al mismo tiempo hacer todo aquello? Creo que esa fue la parte más dolorosa. No era solo la traición del cuerpo, era la traición del alma. Era darme cuenta de que las personas que uno ama son capaces de mentiras tan profundas, tan elaboradas, que uno cuestiona si realmente las conoció algún día. Rogelio también continuaba con su rutina. Todos los días salía a trabajar, todos los días regresaba al final de la tarde, cenaba, fumaba, se iba a dormir. Y todas las madrugadas, allá por las 2, se levantaba con la excusa de siempre. Solo que ahora yo sabía que iba a revisar si el dinero todavía estaba ahí. Y estaba, porque yo había dejado esos 50 pesos, suficiente para que no sospechara inmediatamente que alguien había revisado. Pero yo notaba que estaba nervioso, ansioso. Faltaban pocos días para la fecha de la fuga. Revisaba los papeles con más frecuencia. A veces lo veía mirando el calendario colgado en la pared de la cocina, contando los días. Una vez a media tarde lo agarré guardando ropa en una maleta vieja que había sacado del armario. Cuando me vio, cerró la maleta rápido. «¿Qué estás haciendo?» «Nada, solo acomodando unas cosas viejas aquí». «¿Maleta para qué?» «Pensé en llevar un bulto a la feria del pueblo la semana que viene. Necesito un costal mejor para cargar». Mentía tan mal, pero yo fingí creerle. «Ah, está bien entonces». Y salí del cuarto. Llegó el viernes. Faltaban 2 días para la reunión del domingo. 2 días para que la verdad explotara. Fui al pueblo de nuevo, esta vez de verdad. Necesitaba confirmar los últimos detalles con el licenciado Moisés. Me recibió en su oficina. Llevé todos los documentos, todo el dinero. Examinó todo con cuidado. Doña Sebastiana consiguió pruebas más que suficientes. Con esto aquí y con los testimonios de la familia, no hay forma de que ellos lo nieguen. Me explicó que en la reunión del domingo yo debería presentar las pruebas de forma clara, llamar testigos que habían visto a Rogelio vendiendo los bienes, mostrar el dinero recuperado, leer fragmentos de las cartas si era necesario. Y después, usted exige que firme un documento de separación de bienes, que devuelva todo lo que vendió o que compense en dinero y que salga de la casa. Si se niega, usted registra queja formal en la notaría y él no conseguirá vender nada más. ¿Y Mercedes? Mercedes es problema de sus padres, pero después de una denuncia pública así, no va a tener cara para quedarse en la región. Salí de su oficina con todo planeado. Cada paso estaba definido. Llegó el sábado, último día antes de la confrontación. Esa noche fue la peor de todas, porque sabía que era la última noche que iba a dormir en esa casa como mujer casada, que al día siguiente todo iba a cambiar. Mi vida entera iba a voltearse de cabeza. Rogelio durmió tranquilo. Ni siquiera se levantó de madrugada esa noche. Estaba cansado. Había trabajado mucho en la milpa durante el día. Yo me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, repasando en mi cabeza cada palabra que iba a decir al día siguiente, cada documento que iba a mostrar, cada mirada que iba a enfrentar. Tenía miedo, mucho miedo. Miedo de ser juzgada, miedo de ser llamada loca, miedo de perder todo de todos modos. Pero había algo más fuerte que el miedo. Había rabia, había indignación, había la certeza de que yo merecía respeto, de que mis hijos merecían un futuro, de que no podía dejar que 2 traidores destruyeran 15 años de trabajo, de sacrificio, de dedicación. Cuando el sol salió el domingo, día 3 de junio de 1962, me levanté de la cama una mujer diferente. Ya no era la Sebastiana frágil, confiada, que creía en todo el mundo. Ya no era la esposa obediente que nunca cuestionaba nada. Era una mujer que había sido traicionada, engañada, robada, pero que había luchado en silencio, que había planeado cada paso, que había recuperado lo que era suyo y que estaba lista para la guerra. Me puse mi vestido de domingo, el azul marino que usaba para ir a misa.
Me amarré el cabello en un chongo bien hecho. Me puse un poco de polvo de arroz en la cara para disimular las ojeras. Rogelio me miró sorprendido cuando salió del cuarto. ¿Vas a misa hoy? Voy a casa de mis papás. Mi papá llamó a toda la familia para una comida. Pidió que fueras también. ¿Y Mercedes? Frunció el ceño. Tu papá no había avisado nada de eso. Avisó ayer. Seguro se te olvidó contarte. No sé, Sebastiana. Tengo mucho trabajo aquí. Mi papá insistió. Dijo que es importante. Cosa de familia. Rogelio suspiró. Está bien, vamos entonces. Preparé a los niños. Les puse su ropa buena. Mercedes también se arregló. Se puso un vestido bonito, soltó el cabello. Estaba feliz, pensando que era solo una comida de familia normal. Salimos del rancho a mediodía en punto. Rogelio, yo, Mercedes y los 3 niños. Fuimos caminando, porque la casa de mis papás no quedaba muy lejos. Durante el camino, Rogelio y Mercedes casi no se miraron. Continuaban con la farsa de que no tenían nada el uno con el otro. Pero yo veía en las miradas rápidas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba poniendo atención. Veía en la tensión de su cuerpo, veía en la sonrisa nerviosa de ella. Cuando llegamos a la casa de mis papás, mi corazón casi se detuvo. Había gente, mucha gente. Mi papá había llamado a todo el mundo. Estaban ahí mi mamá, mis hermanos, mis cuñados, los papás de Rogelio, sus hermanos, compadres, comadres, el padre de la parroquia, el delegado del pueblo, el licenciado Moisés. Rogelio se detuvo en la puerta, mirando a toda esa gente. «Sebastiana, ¿qué reunión es esta?» Lo miré. Lo miré bien a los ojos. «Es la reunión que va a cambiar nuestra vida, Rogelio». Y entré a la casa. La sala de la casa de mis papás estaba llena. Todo el mundo de pie, conversando bajo, preguntándose por qué habían sido llamados ahí. Cuando entramos, el silencio cayó como una piedra. Todas esas personas mirándome, mirando a Rogelio, mirando a Mercedes. Mi papá estaba sentado en la silla principal, la misma donde mi abuelo se sentaba antiguamente. Mi mamá a su lado con el rostro cerrado. El licenciado Moisés estaba en una esquina con un portafolio de cuero en las manos. El padre miraba serio, con las manos cruzadas sobre la sotana negra. Sentí las piernas de Rogelio trabarse a mi lado. Había entendido. No sabía exactamente qué, pero había entendido que algo estaba muy mal. Mercedes miraba todo aquello confundida, todavía sin comprender. Mi papá se levantó de la silla. Su voz resonó por la sala. «Sebastiana, puede empezar». Caminé hasta el centro de la sala. Todas esas personas formaban un círculo a mi alrededor. Sentí el peso de todas esas miradas, el peso de la vergüenza que iba a pasar, porque aunque fuera la víctima, sabía que muchos me iban a juzgar, iban a decir que debía haber sido mejor esposa, que debía haberme dado cuenta antes, que tenía culpa de todo esto de alguna forma. Pero respiré hondo y empecé. Llamé a todos ustedes aquí hoy porque necesito la presencia de testigos para lo que voy a decir. Porque lo que voy a contar es grave, es doloroso e involucra a mi familia, mi matrimonio y el futuro de mis 3 hijos. Mi voz salía más firme de lo que esperaba. Tal vez era la rabia dándome fuerza. Tal vez era la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Hace 2 meses, mi hermana Mercedes vino a vivir a mi casa. Ella acababa de salir de un noviazgo deshecho y necesitaba refugio. Yo la acogí con los brazos abiertos. Le di un techo, comida, cariño. La traté como siempre la traté, como la hermana que es. Miré a Mercedes. Estaba pálida, con los ojos desorbitados. Continué. Pero hace cerca de 1 mes y medio empecé a notar cosas extrañas en mi casa. Mi marido, Rogelio, empezó a levantarse todas las madrugadas con la excusa de dolor de panza. Pasaba más de 1 hora en el baño. Cuando regresaba, estaba perfumado, peinado, lavado. Empecé a sospechar. Escuché algunos murmullos en la sala, las mujeres cuchicheando, los hombres intercambiando miradas. Hasta que una madrugada decidí descubrir la verdad. Salí de casa, caminé por el patio descalza, en el lodo, en el frío, y me asomé por la ventana del baño.
Hice una pausa. El silencio era absoluto. Vi a mi marido arreglándose como un muchacho que va a encontrarse con su novia. Lo vi contando dinero, mucho dinero. Dinero que yo nunca había visto. Dinero que escondía de mí debajo de una tabla del piso. La mamá de Rogelio soltó un gemido ahogado. Su papá estaba morado. Después de eso, me quedé observando y descubrí más. Descubrí que todas las madrugadas, después de arreglarse en el baño, Rogelio iba al cuartito que queda en la parte de atrás de mi casa, el cuartito donde mi hermana Mercedes duerme. Mercedes dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido una bofetada. Rogelio estaba como estatua, blanco como el papel. Vi a mi marido entrando en ese cuarto. Los vi juntos. Lo vi besando a mi hermana. Vi a mi hermana besando a mi marido. Mi mamá empezó a llorar bajito. Mi hermano mayor cerró los puños. Pero no fue solo eso lo que descubrí. Empecé a investigar. Y descubrí que Rogelio venía vendiendo los bienes de nuestra familia hace casi 2 meses. Vendió 5 cabezas de ganado, vendió un pedazo de tierra, vendió herramientas, vendió parte de la cosecha. Todo a escondidas de mí, todo sin consultarme. Me volteé hacia el licenciado Moisés. Abrió el portafolio y sacó los documentos. Tengo aquí los recibos de esas ventas. Ventas hechas sin conocimiento de la esposa, sin necesidad, solo para juntar dinero. Pasé los papeles a mi papá. Los leyó, se los pasó al papá de Rogelio. El viejo tomó los papeles con las manos temblando. Cuando los leyó, su cara se puso gris. Continué. Descubrí también que Rogelio había hecho un poder notarial para vender nuestra casa. La casa donde vivo hace 15 años, la casa donde crié a mis 3 hijos. Iba a venderla sin avisarme, sin consultarme. Iba a dejarme en la calle con los niños. Mostré el poder. El padre tomó el documento, lo leyó, movió la cabeza con desaprobación. Y descubrí más. Descubrí 2 boletos de autobús de San Miguel de Allende a Ciudad de México, con fecha marcada para el día 10 de junio, de aquí a una semana. Saqué los boletos de la bolsa. Los mostré para que todos vieran. Rogelio y Mercedes planeaban huir juntos, llevarse todo el dinero de las ventas, abandonarme con 3 niños pequeños, sin casa, sin patrimonio, sin nada. El silencio en la sala era sepulcral. Se podía escuchar la respiración de las personas. Miré a Rogelio. Tenía la cabeza baja, los hombros caídos, derrotado. Después miré a Mercedes. Lloraba, lágrimas bajando por el rostro. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de vergüenza, de haber sido descubierta. Mi papá se levantó de nuevo. Rogelio, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Rogelio levantó la cabeza, intentó hablar. La voz salió ronca, baja. No puedo negar, es todo verdad. La mamá de él soltó un grito. Se cubrió la boca con las manos. ¿Y tú, Mercedes? ¿Tienes algo que decir? Mercedes movió la cabeza, llorando. No conseguía hablar. Mi mamá se levantó de la silla, caminó hasta Mercedes y frente a todo el mundo le dio una bofetada en el rostro. Crié una víbora, una traidora, una mujer sin vergüenza. Mercedes cayó de rodillas en el piso, sollozando. Mi mamá le dio la espalda. Esta mujer ya no es mi hija, no quiero verla más frente a mí, no quiero escuchar su nombre siendo pronunciado en mi casa. El papá de Rogelio también se levantó. Caminó hasta su hijo e hizo algo que nunca pensé que vería. Escupió en el piso a sus pies. Deshonraste a nuestra familia. Deshonraste el nombre que cargas. Ya no eres mi hijo. Rogelio se quedó ahí parado, recibiendo el rechazo de su propio padre. El licenciado Moisés entonces se adelantó. Hay cuestiones legales que resolver. Rogelio vendió bienes sin anuencia de la familia. Desvió el patrimonio, actuó de mala fe. Todo esto puede ser revertido legalmente. Abrió el portafolio de nuevo y sacó un documento. Preparé un término de separación de bienes y compensación. Rogelio devolverá todo el dinero obtenido con las ventas ilegales, anulará el poder notarial de la casa y dejará la residencia inmediatamente, llevando solo su ropa personal. La casa,
los bienes restantes y la custodia de los niños quedarán con Sebastiana. Extendió el papel a Rogelio. Puede firmar ahora voluntariamente frente a todos estos testigos, o puedo registrar una queja formal en la notaría mañana mismo, y entonces no conseguirá vender nada más, hacer ningún negocio en esta región y todavía responderá por fraude. Rogelio tomó el papel con las manos temblando. Leyó rápidamente, miró a su papá, me miró a mí, miró a Mercedes, que continuaba en el piso llorando. Después tomó la pluma que el licenciado Moisés ofrecía y firmó. El delegado, que se había quedado callado todo el tiempo, se adelantó. Este documento ahora tiene valor legal. Fue firmado en presencia de autoridades y testigos. Cualquier incumplimiento resultará en proceso criminal. Tomé el documento firmado. Mis manos temblaban. Aquello era real. Estaba sucediendo de verdad. Mi papá habló de nuevo. Rogelio, tienes hasta mañana al mediodía para salir de la casa de Sebastiana. Toma tus cosas y vete. No te queremos más cerca de esta familia. Y tú, Mercedes, levántate de ese piso. Vas a regresar a tu casa ahora mismo, recoger tus cosas y salir de la propiedad de tu hermana. Y después de eso, no queremos saber más de ti. Puedes irte a donde quieras, a Ciudad de México, al infierno, no importa, pero lejos de nuestra familia. Mercedes se levantó con dificultad, intentó acercarse a mí. Sebastiana, yo... Di un paso hacia atrás. No me hables, nunca más me hables. Dejaste de ser mi hermana el día que te acostaste con mi marido. Sollozó más fuerte. Después salió corriendo de la casa tropezando. Rogelio también empezó a moverse hacia la puerta, pero antes de salir, el padre lo llamó. Rogelio, sabes que lo que hiciste es pecado mortal, adulterio, robo, traición. Si algún día quieres tener paz en tu conciencia, vas a necesitar mucho más que firmar un papel. Rogelio bajó la cabeza y salió. Cuando la puerta se cerró detrás de él, mis piernas finalmente flaquearon. Me senté en una silla. Y fue solo entonces, con todo terminado, que empecé a llorar. Lloré todo lo que había aguantado durante esas semanas. Lloré la traición, lloré la humillación. Lloré los 15 años de matrimonio que se habían vuelto polvo. Mi mamá vino hasta mí, me abrazó, acarició mi cabello. Fuiste muy valiente, hija mía, muy fuerte. Muchas mujeres se habrían callado, habrían aceptado, pero tú luchaste y venciste. Las otras mujeres de la familia también vinieron, me abrazaron. Algunas lloraban conmigo, otras me daban palabras de fuerza. Los hombres se quedaron conversando entre ellos, discutiendo qué hacer con Rogelio si intentaba regresar, si intentaba causar problemas. Me quedé ahí en la casa de mis papás el resto del día. No tenía fuerzas para regresar. Los niños jugaban en el patio, ajenos a todo. Gracias a Dios, eran demasiado pequeños para entender lo que había sucedido. Al día siguiente, lunes por la mañana, regresé a mi casa. Cuando llegué, vi que Rogelio ya se había ido. El cuarto estaba vacío, su armario vacío. Se había llevado solo la ropa, como acordado. El cuartito de Mercedes también estaba vacío. Ella había desaparecido. Nadie sabía a dónde. Me quedé ahí parada en medio de la casa vacía, mirando alrededor. Era mi casa ahora, solo mía y de mis hijos. Tenía el dinero de vuelta, tenía los documentos, tenía la casa, tenía mi dignidad. Pero ya no tenía marido, ya no tenía hermana. Y en los años 1960, una mujer separada era vista con lástima o como motivo de chisme. Los primeros meses fueron muy difíciles. La historia había corrido por toda la región. Todo el mundo sabía, todo el mundo comentaba. Cuando iba a misa, sentía las miradas. Cuando iba a la feria, escuchaba los cuchicheos. Algunas personas me trataban con lástima, otras con curiosidad morbosa. Pero yo mantuve la cabeza en alto. Trabajé el doble para mantener el rancho funcionando. Contraté un peón para ayudar con el ganado. Cuidé del huerto, de las gallinas, de la casa. Y crié a mis 3 hijos sola. Pasaron los años. Fernando se hizo hombre, se casó, me dio nietos.
Roberto también. Carmencita se convirtió en una mujer hermosa y fuerte, que nunca dejó que ningún hombre la engañara. Nunca más volví a saber de Rogelio. Alguien dijo que había ido a Ciudad de México, que había conseguido trabajo en una fábrica, que había muerto unos años después de cirrosis. No sé si es verdad, nunca me importó saber. De Mercedes tampoco supe más. Mi mamá murió sin volver a hablar con ella. Mi papá también. Dicen que se fue al norte, a Estados Unidos. Dicen que se casó con un gringo. Dicen muchas cosas. Pero para mí, Mercedes murió el día que traicionó a su hermana. Hoy tengo 97 años. Tengo bisnietos, tataranietos. Tengo una vida larga a mis espaldas. Y cuando miro hacia atrás, hacia aquella mujer de 35 años que espió por la ventana del baño y descubrió la peor traición de su vida, siento orgullo. Orgullo porque no me dejé destruir. Orgullo porque luché cuando era más fácil llorar. Orgullo porque protegí a mis hijos cuando habría sido más fácil desistir. Aquella ventana del baño me mostró la escena más dolorosa que una mujer puede presenciar. Pero también me mostró algo más importante. Me mostró de qué estoy hecha. Me mostró que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y esa, mis queridos, es la lección que quiero dejarles hoy. Cuando la vida los traicione, cuando las personas en quienes más confían los decepcionen, cuando sientan que el mundo se derrumba a su alrededor, recuerden, ustedes son más fuertes de lo que piensan. Tienen dentro de ustedes una fuerza que ni siquiera imaginan que existe. No dejen que nadie los destruya. No dejen que nadie les robe su dignidad. Luchen. Luchen con inteligencia, con coraje, con determinación. Porque al final, lo único que realmente importa no es lo que los otros nos hacen, sino cómo decidimos responder a eso. Y yo decidí luchar. Y vencí. Si esta historia les tocó el corazón, si se identificaron con lo que conté, déjenme un like aquí abajo. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para no perderse las próximas historias. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde me están viendo? ¿Alguien más pasó por algo parecido? Me encantaría leer sus historias. Gracias por escucharme.